técnica. Tenemos 3 ponencias, todas muy interesantes. Comenzaré presentando a la primera, que está a cargo del doctor Fernando Berseñac. Él es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano. Se doctoró por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, especializándose en filosofía política, y ha estudiado la obra de Blumenberg durante su formación doctoral, en particular en el significado de la denominada revolución científica para la modernidad. También estuvo invitado en el libro del que nos han hablado todos estos días, de Hans Blumenberg como pensador política, y es autor del libro El Imperio Científico, Investigaciones Político-Espaciales. Actualmente se encuentra analizando con una periodicidad de largo alcance el problema político de la psique y su relación con la cosmología y la tecnociencia. Su ponencia se titula El mundo matemático entre la técnica, la ciencia y el fuego. Entonces, daríamos paso al doctor Fernando. Más o menos, entonces, la idea es unos 12, 15 minutos para que nos quede espacio para preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, una alegría realmente estar acá. Gracias por la invitación a todos los organizadores. Obviamente a Ricardo, que es un gran generador de todo esto. Es una alegría compartir también este espacio con Gonzalo y con Miranda, con quienes justamente compartimos ese espacio textual que ha sido el libro de Blumenberg, Lecturas Teórico-Políticas, en el centenario de su nacimiento, que creo, si no me dijeron mal, también está pronto a salir. Aquí, de alguna manera, lo que vamos a tratar de hacer es rescatar algunos aspectos críticos y políticos de la cosmovisión de Blumenberg sobre el mundo de la modernidad. Algunos de ellos ya fueron planteados en ese libro, se ha referido, pero esta vez nos vamos a focalizar especialmente en aquellos aspectos que se desprenden de la revolución científica, acercándonos a algunas problemáticas relativas a la técnica, la ciencia y la matemática, que así estimamos se podrá atender la matriz política del mundo tecnocientífico y matematizado de la modernidad, sopesar hasta qué punto podría constituirse eso en una adecuada estancia para el ser humano, así como realizar las necesarias, creo yo, y prudentes también, especulaciones sobre sus devenires actuales. ¿Sí? En un primer apartado que lo titulé El heliocentrismo y la autoafirmación del humano, que creo que convendría comenzar sosteniendo entonces que la denominada revolución copernicana debe ser así llamada, no tanto por el paso del dibujo cosmológico geocéntrico al heliocéntrico, sino más bien, según Blumenberg, por haber quebrado el modo tradicional y medieval de acceso a la verdad. ¿Sí? Según Blumenberg, modificando lo que hasta ese entonces era una relación casi directa entre apariencia y realidad. Recuperando así el espíritu neoplatónico que circulaba en su época y en algunos de sus maestros, Copérnico habría restituido el entendimiento como forma de acceso a la verdad, manteniendo una distancia prudente, aunque para nada menospreciando todo aquello que constituía el ámbito de la sensibilidad. Según Blumenberg, fiel a Platón, y podríamos decir en este punto, al menos en la posición de Aristóteles, Copérnico pudo constatar que las enseñanzas de aquel primer filósofo, Platón obviamente, sobre el mundo de las ideas, no eran una duplicación de los problemas con los que el ser humano se debía afrontar e intentar comprender el mundo, sino más bien el refugio en donde encontrar las verdaderas herramientas del conocimiento para no solo dibujar las apariencias sensibles de los astros, tal y como se concebía la tarea de los astrónomos hasta ese entonces, sino también entender los aspectos sensibles del mundo. Así fue que el entendimiento, obviamente en Platón, matemático, le permitió a Copérnico purificarse de lo aprendido a través de las creencias religiosas e imágenes astronómicas y permitir dar a luz a un nuevo dibujo cosmológico con el Sol, o si se quiere, la imagen del bien, el fuego, en el centro del mismo. De este modo, se reconfiguraba la antigua dualidad entre entendimiento y sensibilidad bajo el problema entre realidad y apariencia, aunque esta última determinada por la visibilidad de la superficie terrestre. El entendimiento que permitía ahora comprender la realidad no solo libraba al ser humano de la confusión perceptual, sino que le permitía acceder a un espacio desde el cual contemplar el mundo de otra forma. Es que dada la eternidad de los entes matemáticos, de su perfección, de los
de los centros matemáticos de los que se servía, el ser humano podía alcanzar una región más allá de su finitud, e incluso por fuera de los límites geográficos que determinaban su visibilidad. Una temática que ha trabajado Bloomberg y, si mal no recuerdo, Fragio también en Paradigmas para una metaforología del cosmos. El entendimiento matemático habilitaba así un registro de la realidad que prometía para la humanidad libertad física y cognoscitiva. Esta, al ser liberada de sus condiciones geográficas y cognitivas y en el mismo movimiento de su finitud, se podría dar a la misma una búsqueda de un mundo más allá de este para así explorarlo, orientarse en él e intervenirlo. El ser humano post-copernicano es un ser humano cuasi extasiado, o al menos alienado de la muerte, de su finitud y de su mundo circundante, de su emplazamiento, elemento fundamental para las condiciones de posibilidad de la Bloombergiana autoafirmación del humano en la modernidad. El heliocentrismo resultante le permitía a Copérnico acercar al generador y al contemplador del cielo, es decir, al creador y a la criatura, tal y como lo estaban en los albores lo habrían estado en los albores del cristianismo antiguo. El espacio desde el cual el ser humano contemplará el mundo después de Copérnico será uno que, en parte, compartirá con el creador, solo que no tendrá la misma capacidad de conocimiento. Conocerá, como se decía en aquel entonces, en mucha menor medida que Dios, ¿sí? Las mismas leyes, pero menor cantidad de leyes. Problema que, vale decir, la ingeniería informática actual está desafiando, ¿sí? Directamente, tratando de generar, digamos así, muy brutalmente, el hardware necesario, la memoria necesaria para que poder modelizar poder contener todas las leyes del universo, ¿sí? En este sentido, incluso podría decir que la manzana mordida, digamos, del símbolo de Apple, quizás constituya la declaración de guerra fría quizás, más grande de la historia de la humanidad, ¿sí? Así todo, cabe recordar que en la culminación de la revolución científica ya se era plenamente consciente de la insuflada autoafirmación del hombre moderno. Edmund Halley, para introducir los principios de Newton, decía lo siguiente: ya somos admitidos en convite a la mesa. Esta introducción, este poema que Halley pone a los principios de Newton, es perfectamente aceptado por Newton, ¿no? Esto me parece que es determinante la cuestión. Decía así, es un fragmento nomás, es todavía mucho más grande, mucho más relevante para la técnica y para la ciencia, lo que voy a mostrar acá, los invito a que lo lean, pero recorté esto. Ya somos admitidos en convite a la mesa de los dioses. Ya podemos manejar las leyes superiores del universo. Y ya se abren los ocultos misterios de la oscura tierra, el orden inmóvil de las cosas y los secretos que ocultaron los siglos pasados. Bueno, alabado sea Newton, bla, bla, bla. No está permitido a un mortal tocar más de cerca a los dioses, ¿sí? Justamente por eso es necesario, creo yo, releer la historia de nuestra ciencia. En nuestro libro, el libro que escribí, El Imperio Científico, recordábamos que Newton era consciente de muchos de los problemas que después vamos a estar trabajando. De hecho, era sumamente consciente de los problemas que traía aparejada su propia cosmovisión. Él dejó explicitados principalmente, diría yo, dos problemas. El primero era que en su cosmovisión, y esto lo decía sumamente preocupado, ya no iba a haber lugar para las mentes, en minúscula y plural, sino tan solo para la mente, ¿no? En mayúscula y plural. Obviamente él estaba pensando en otro tipo de divinidad, pero ¿por qué no? Es posible pensar quizás cuestiones relativas al Big Data, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que hoy se están problematizando también. La segunda cuestión, ¿sí? Era que toda su cosmovisión científica, y esto lo dice explícitamente, tenía un único propósito, el cual consistía en generar las condiciones para hacer frente al final de los tiempos que él calculaba para el año 2060, es decir, dentro de 39 años. ¿Sí? Bien. Digo esto porque me parece importante señalar que muchas de las temáticas que se van descubriendo en la actualidad son temáticas que los propios generadores de la ciencia moderna tenían en mente cuando desarrollaban su ciencia, ¿sí? Lo tenían perfectamente visualizado el problema. Frente a estos tiempos que se avecinan, la preocupación por lo político, y por qué no, por lo teológico político, claramente, se vuelve fundamental. Quizás que para recordar lo que alguna vez dijo Bloomberg, hay una relación entre la imposibilidad de dominar los cerebros y la improductividad de los sistemas políticos. En ese sentido, debe advertirse que hoy la cuestión no es solo si, por ejemplo, la inteligencia artificial
puede colaborar a la construcción e imposición de candidatos humanos en el terreno de la política, le hace los problemas relativos a Cambridge Analytica, las elecciones en distintas partes del mundo, ya que ese es un problema claramente muy importante, pero también, parcialmente silenciosa, ya está librada otra batalla, que es la batalla entre la robótica e inteligencia artificial y los seres humanos para el dominio y el gobierno de la política. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque digo esto, lo claro, digamos, muchas veces cuando uno dice esto parece más de ciencia ficción, pero es posible recordar, por ejemplo, a Michihito Matsuda, que es un robot de inteligencia artificial que salió tercero en las elecciones por Tama, digamos, una de las alcaldías de Tokio, en el 2018. Pero obviamente no es el único caso, hay muchísimos más y de hecho se están desarrollando toda una serie de discusiones relativas a los beneficios y las contras de esto, pero mientras tanto ya están habiendo operaciones en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Obviamente con promesas de que la inteligencia artificial no puede tener lugar a la corrupción, que pueden escuchar a todos al mismo tiempo y toda una serie de promesas de esa índole. Según Bloomberg, entonces, que la humanidad se oriente hacia escenarios perfectamente productivos en donde el trabajo haya sido delegado a las máquinas automáticas, implicaría abandonar la reflexión y dice, obligando así a la humanidad venidera a inventar una nueva noción de dignidad para la mente humana. Algo que, justamente como acabamos de decir, Newton ya había predicho si se continuaba con la cosmovisión científica que él estaba elaborando, así sin más. Digo así sin más, porque Newton decía que había toda una simbología, toda una filosofía detrás de su cosmovisión científica que era necesario explorar y no utilizarla tan solo pragmáticamente, que fue, se supone, lo que terminó sucediendo. Justamente por esto no debe olvidarse el señalamiento de Bloomberg, y menos aún las escondidas advertencias que lo acompañan, cuando dijo que en la realidad moderna es un hecho que los dioses ya no pueden aparecer, puesto que serían incapaces de darse a conocer como tales. Pero que si lo hiciesen, un dios no tendría ni siquiera la posibilidad de mostrarse, porque destruiría la realidad en la que debería mostrarse como tal. ¿Sí? Si es cierto que los seres humanos y los dioses tienen un estatuto tan cualitativo y cuantitativamente distinto, siendo entonces los segundos más poderosos que los primeros, la pregunta que podríamos hacernos es si acaso los seres humanos, con la técnica, con el fuego cargado de la divina, exacta y perfecta matemática, ¿no podría acaso usar una herramienta divina, tomar el poder y hacer caer el poder de los dioses? Como decía Newton, cerca del 2060. Constituyendo así el final de los tiempos y el inicio de un tiempo de paz. Sumamente sospechoso, dado que es posible hablar de paz si ya no hay mentes, sino una sola, con mayúscula. Es sabido que sobre el final de su vida, Bloomberg siguió preocupado por elaborar una cuestión determinante para la historia de la humanidad, a saber, una descripción del ser humano, ¿no? Su libro. En este sentido, y acá debo reconocer que esta parte la integré recién, me interesó sustancialmente una idea de nuestra moderadora, Alicia Natalí Chamorro Muñoz, quien me compartió algo esta mañana, y quería entonces traer a la colación que ella dice. Dice, proponer una línea de antropología negativa en Bloomberg tiene dos principios básicos. Solo se puede lograr descripciones que no implican ningún tipo de juicio sobre una naturaleza y que las descripciones siempre surgen desde la exterioridad, pues algo así como el sí mismo humano no solo permanece completamente oscuro a cualquier tipo de análisis, sino que de él nada se puede decir. Por lo tanto, la solución está relacionada con su uso funcional como metáfora para comprender la misma situación paradójica del ser humano. Así todo, si se recuerda la problemática situación que venimos señalando y que el propio Bloomberg pudo visualizar, quizás sea lo suficientemente sugerente sostener que la preocupación fundamental para los tiempos venideros no será tanto si esa alguna otra descripción del ser humano puede o no ser adecuada, sino más bien si acaso habrá ánimos en algo o alguien para discutirla. E incluso en el caso de que fuera a escribirse alguna, la pregunta será ¿quién? O quizás para ser más explícitos, ¿qué será lo que realizará o lo que está realizando en este momento la próxima descripción del ser humano? Bueno, muchas gracias, les pido disculpas si escuchan ruido,
pero tengo una obra al lado que está con un taladro contra mi pared, razón por la cual no he podido estar en muchas presentaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y gracias por la mención. Perfecto el tiempo, entonces eso nos ayuda a continuar con la mesa. Como segunda ponente tenemos a Miranda Bonfield de la Universidad Humboldt de Berlín. El texto de ella que nos va a compartir se llama Prometeo en disputa, técnica e historicidad en el debate entre Blumenberg y Schmidt. Entonces, vale, Miranda, todo tuyo el auditorio. Hola, muchísimas gracias por moderar esta mesa y pues quisiera agradecer a los organizadores de este evento por haber abierto este valioso espacio de discusión. Yo en esta ponencia parto del texto que escribí para el libro coordinado por Ricardo y Gonzalo, del que ya tanto se ha hablado, pero ahora me interesaba explorar al menos dos de los problemas que se derivan de lo que ahí planteé, pero que no se agotan en lo que ahí dije. Por un lado, el problema de la técnica y por otro, el problema de la historicidad, particularmente la forma en la que se plantean y se anudan en el intercambio entre Schmidt y Blumenberg. Y tomo esta figura como punto de partida porque ella nos permite entender cómo se articulan dos momentos fundamentales en la producción de Blumenberg. Por un lado, el debate de la secularización y por otro lado, el que se centra en la temática del mito. Entonces, Prometeo funciona como un puente, digamos, en el itinerario intelectual de Blumenberg, que va de la legitimidad a trabajo sobre el mito. En lo que sigue de la ponencia voy a centrarme sobre todo en el momento previo a trabajo sobre el mito. Esto es la correspondencia que establecieron ambos autores entre 1971 y 1978 y que es un eslabón importante en el debate, pero al que no siempre se le presta demasiada atención. De manera provocativa incluso podría decirse que trabajo sobre el mito es una respuesta a esta discusión en la que aparece como germen el problema que será desarrollado posteriormente. Bueno, creo que todos conocemos a grandes rasgos el núcleo del mito de Prometeo, ¿no? Es la historia de este titán que desafiando a Zeus roba a los dioses el fuego, es decir, la luz, la técnica, el discernimiento, y se lo da a los hombres para después ser castigado por ello. Y los hombres también son castigados, ¿no? Lo que sucede es que este mito, en el terreno, digamos, del pensamiento histórico filosófico alemán, sirvió como referente para formular diversas tesis acerca de las transformaciones que marcan el tránsito a la edad moderna, ¿no? Este momento de liberación del hombre a través de la técnica. Y para las explicaciones de corte marcadamente progresista, el tránsito a la modernidad tiene, digamos, un marcado carácter prometeico, y esto está desarrollado en clave triunfalista. Aquí el mito entonces se interpreta como uno en el que la técnica permite al ser humano liberarse de las cadenas que lo sometían, y por ello las utopías seculares lo tienen un poco a la manera de santo patrono. Contra esta lectura triunfalista, escribió Karl Levitt, uno de los participantes del debate de la secularización, señalando que las lecturas de carácter triunfalista olvidan en realidad la fatalidad del progreso, ¿no? Esto que se simboliza por el castigo a Prometeo y también por el castigo al ser humano. Entonces, la pregunta de Levitt es, cuando todo el mundo queda supeditado a la voluntad del hombre, ¿qué puede impedir que el hombre haga todo lo que puede hacer? Una posición análoga a la de Levitt la toma Schmidt, para quien el ideal prometeico del hombre moderno es simple y llanamente una aberración, porque Prometeo es la figura que, digamos, simboliza todas las características que a Schmidt le parecen reprochables. Se simboliza el control técnico, simboliza la neutralización, simboliza la idea de que este es un mundo hecho por el hombre para el hombre. Entonces, contra esta forma prometeica de la historicidad que hace de la técnica su motor interno, Schmidt lo que hace es contraponer otra figura, la figura del epimeteo cristiano, que para Schmidt es, digamos, la que representa la verdadera vivencia de la historicidad cristiana, porque es la vivencia de aquel que mira hacia atrás,
de aquel que está en contemplación activa hacia el pasado. Entonces, desde una perspectiva epimeteica, la vivencia de la temporalidad se codifica mediante una mirada retrospectiva hacia eventos de absoluta singularidad, como el verbo hecho carne, ¿no? Como este momento en el que el verbo se encarna en María. Así, hay un panorama en el que, mientras Prometeo es el símbolo de la modernidad en tanto padre de la técnica, Epimeteo es el símbolo de todo aquello que permite equilibrar, digamos, esa fuerza entre los dos hermanos, el que mira hacia adelante y el que mira hacia atrás. Y para Schmitt, el equilibrio entre estos dos titanes se logra a partir de un principio mariano de historicidad, que representa una tercera vía, digamos, configura una trinidad en la que se equilibra el enfrentamiento entre estas dos potencias antagónicas. Luego, en el lado completamente opuesto del debate y contra las lecturas de la modernidad realizadas por teóricos como Levitt y como Schmitt, que están, digamos, sosteniendo esta idea de corte continuista, escribe Blumenberg La legitimidad de la era moderna, en la que ahora no hay tiempo de profundizar y de la que ya se dijo mucho en los días anteriores, ¿no? Aquí lo que me interesa es más bien un fragmento de la respuesta que Schmitt da a Blumenberg en Teología Política 2, donde realiza una breve exégesis de la sentencia extraída de Poesía y Verdad de Goethe, que acaba de citar Claudio en su ponencia, nadie contra Dios, sino Dios mismo. Digamos, el trabajo hermenéutico sobre esta sentencia va a ser muy importante en el diálogo entre Schmitt y Blumenberg, porque Schmitt le permite construir una interpretación cristológica de la historicidad, y a Blumenberg le sirve en cambio para reivindicar el papel de la autoafirmación humana mediante una interpretación politeísta que vincula esta sentencia a la figura de Prometeo. Lo que hace Schmitt a partir de esta sentencia es señalar que en la Trinidad Dios está en enfrentamiento perpetuo consigo mismo, ¿no? En esta medida, la dinámica interior de la divinidad es definida como una estasis. Esto es de fundamental importancia porque implica al mismo tiempo, simultáneamente, calma y estabilidad, pero también movimiento, rebelión, guerra civil. Esto entonces lo que está haciendo es describir un permanente conflicto de Dios consigo mismo. ¿Y esto qué hace en consecuencia? Que toda teología sea necesariamente una estasiología, y lo que es aún más importante, lo que es más importante de todo esto, es que el conflicto se vuelve el suelo sobre el cual invariablemente se despliega lo divino, lo humano y por lo tanto también lo histórico. En la medida entonces en que la enemistad es inevitable, es incluso un principio ontológico, esta aparente libertad lograda a partir de la técnica que busca, digamos, separarse de la tradición cristiana, implicaría para Schmitt la muerte de lo propiamente humano en el altar de un pensamiento utópico que no solo es ingenuo, sino también resulta profundamente peligroso, ¿no? Entonces, esta frase es la que se toma para comenzar el intercambio privado entre los dos pensadores, y desde la primera carta, Blumenberg lo que hace es defender una interpretación politeísta de la sentencia, ¿no? Se opone a la interpretación cristológica de Schmitt y hace una interpretación politeísta sobre la base de que Goethe escribió la palabra Dios con minúscula, lo cual hubiera sido escandaloso en la época si se estuviera refiriendo al Dios cristiano. Lo que dice Blumenberg es que en realidad esta sentencia, este moto, lo que estaría ilustrando es el pluralismo de voluntades como fundamento del politeísmo y al final como único medio para enfrentar a lo absoluto, en este caso representado en la figura de Zeus. Entonces, la rebelión prometeica sería el modelo que anima a la modernidad en su enfrentamiento contra el absolutismo teológico. Y voy a leer un fragmento de una carta un poco posterior que lidia con este problema, de 1975, que dice: el apotegma de Goethe captura la generalidad del significado del politeísmo en cuanto a división de poderes, su rechazo del poder absoluto y de cada religión como un sentimiento de absoluta dependencia de éste.
Los dioses, al ser muchos, se encuentran siempre enfrentados los unos con los otros. Solo un dios puede limitar a un dios. Esta es la clave del mitologema de Prometeo que se expresa en el apotegma. Levitt no lo percibió porque encuentra en el sufrimiento de Prometeo el castigo justo por la tecnología entregada rebeldemente a los hombres. Pero el Prometeo que sufre no es la última palabra del mito, pues él conoce el secreto de Zeus y su posible caída. Habría que continuar pensando en esta dirección. Los dioses son en efecto inmortales, pero su poder no es eterno. Desde luego, el ser humano no se cuenta entre aquellos que pueden enfrentarse a un dios. Eso fue lo que Goethe aprendió finalmente con Napoleón, quien era una figura prometeica, no solo para él, sino para la iconografía de la época. Y bueno, aquí podemos ver lo que se va a desarrollar en el trabajo posterior de Blumenberg, ¿no? En esta cita se advierte lo que sería el germen de trabajo sobre el mito, donde se generaliza la dinámica del enfrentamiento originalmente circunscrita a la modernidad y se vuelve entonces una constante antropológica. En esta medida, los mitos se transforman en, digamos, el primer gesto de autoafirmación del hombre frente al absolutismo originario, ya no de la teología, sino de la realidad. En este sentido, el mito de Prometeo lo que estaría haciendo es exponer de manera narrativa la propia utilidad existencial del mito, como aquel elemento que permite lidiar con el absolutismo de la realidad. Y bueno, o sea, lo que es importante para mí señalar es que en la interpretación de esta sentencia, lo que para Schmitt se elabora en términos de enfrentamiento interno, de estasis, para Blumenberg se formula en términos de dispersión del poder único, ¿no? Hay un elemento que Schmitt subraya, que a mí me parece fundamental y que creo que la elaboración de Blumenberg no termina de solucionar, y es el problema que ya señalaba Ricardo ayer en su ponencia, de que el ser humano no solo se enfrenta contra el absolutismo de la realidad, sino también contra su propio absoluto, ¿no? Para Schmitt, el ser humano, al ser imagen de Dios, está constituido necesariamente por este núcleo conflictivo y no por una voluntad unitaria. Y en esa medida, lo inhóspito no solo viene de lo exterior, de la fuera de la realidad, sino también de lo interior, esta dinámica de la estasis. En esa medida, la estasiología de Schmitt permite reconocer el problema de la no identificación del yo consigo mismo, y en esa medida también trae a la luz el problema político como principio constitutivo en términos teológicos, antropológicos e históricos. Este es un problema que creo que tiene que seguir siendo explorado, y sobre todo tiene que seguir siendo explorado cuando el problema de la técnica se ha vuelto tan grande que está poniendo en cuestión las determinaciones mismas de lo que es el ser humano, e incluso hace las veces de ese poder omnipresente, omnisapiente, opresivo, como ya señaló Fernando en la ponencia anterior. Y bueno, ya para cerrar, digamos que lo que me interesa señalar es que lo que está implicado en esta disyuntiva en torno al mito prometeico tiene que ver con los mecanismos que tenemos para lidiar con el absoluto, no solo en términos externos, sino también internos. Tiene que ver con las técnicas con las que nos hacemos cargo de nuestra existencia, a veces como autoafirmación, a veces también como contemplación activa del pasado. Y entonces creo que al final regresa la pregunta original de Levitt, que es, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede evitar que el hombre haga todo lo que de hecho puede hacer? Y bueno, hasta aquí lo dejo. Vale, muchísimas gracias por esa intervención. Entonces, iremos directamente a la tercera intervención que está a cargo de Gonzalo Manzulo. Gonzalo es becario doctoral del CONICET, trabaja en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente también es maestrando en Teoría Política y Social por esa misma casa de estudios. Su trabajo previo en Blumenberg se remonta a los últimos años en el marco de un proyecto de investigación perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su ponencia se llama Secularización y Modernidad en la obra de Hans Blumenberg, Técnica y Realidad. Bueno, muchas gracias, Alicia.
Muchas gracias a todos y a todas por estar acá escuchando, dialogando. Gracias a los organizadores y organizadoras de este encuentro. Creo que hasta aquí me toca ser el último. Ha sido muy fructífero, hemos reflexionado mucho y realmente se cumple el objetivo de pensar con Blumenberg. Como se podrán imaginar, y al igual que quienes me precedieron en la palabra, lo que voy a comentarles hoy son algunas consideraciones e ideas que hacen parte de una contribución a aquel tan publicitado volumen que hemos comentado estos días, que contiene una lectura de Blumenberg y su obra desde la teoría política. Y en esa contribución lo que yo pretendo es reconstruir la lectura que hace Hans Blumenberg en torno a la cuestión de la técnica, desde su análisis sobre los límites y características que asume la vida de los hombres en la modernidad. De manera que su hipótesis es que la técnica cumple un rol fundamental en la autoafirmación humana, y con eso podemos ver una estrecha vinculación con la incesante búsqueda de legitimidad de la edad moderna. Ese recorrido, entonces, busca conectar los escritos publicados póstumamente en Historia del Espíritu de la Técnica con las ideas de legitimidad de la edad moderna, pero también con paradigmas de una metaforología. Pero además, en ese trabajo me interesa conectar el giro antropológico de Blumenberg hacia los años 70, su antropología filosófica sobre la precariedad instintiva del hombre, con el surgimiento de su metaforología como una teoría de la historia que posa su análisis sobre la relación mediada del hombre, el ser humano, con la realidad, con el mundo, y también para conectar esa función antropológica de la metáfora en la obra de Blumenberg con la técnica y con la historia. Lo que me interesaba decir en primer lugar es algo que mencionó los días pasados, creo que Pedro García Durán, esta carta que Blumenberg escribe a Erich Rothacker en 1958 y donde reconoce el proyecto trunco de una historia espiritual de la técnica y también reconoce que de ahí surge la metaforología. Además, podemos tener en cuenta que los escritos vertidos en Historia del Espíritu de la Técnica van del 51 al 67, con lo cual coinciden cronológicamente con la previa, digamos, a la primera edición de la legitimidad de la Edad Moderna. En Historia del Espíritu de la Técnica podemos encontrar específicamente la preocupación de Blumenberg por la historia de la salida de la técnica del ámbito de la historia, es decir, su independización, la autonomización del espíritu técnico más allá de la actitud que los hombres, o que los seres humanos, podríamos decir, adopten frente a la técnica, ya sea una demonización o un optimismo frente a ella. En ese sentido, creo que la técnica cumple un rol en la autointerpretación, en la autorrealización del ser humano en el mundo, justamente ante la merma de orden que describe Blumenberg en el umbral entre la Edad Media y la modernidad. La técnica, se explica en Historia del Espíritu de la Técnica, media en la comprensión del mundo, en las expectativas, valores, sentidos, conforma un horizonte para el actuar humano. Y allí se deja patente el hecho de que la técnica es un elemento constitutivo de la Edad Moderna. Es decir, incluso aparece escrito en Historia del Espíritu de la Técnica que frente a este escenario, un escenario como el que se describe en Legitimidad de la Edad Moderna, se tenía que hacer hincapié en la capacidad de transformación técnica y hasta de dominación de la realidad de los hombres. A la crisis de sentido y a causa de ella, le sigue la autonomización del ser humano del mundo y de lo dado en un proceso de autoafirmación que, como ya se ha dicho y sabemos, el hombre adquiere propiedades demiúrgicas y donde todo conocimiento, y esto me parece importante para lo que diré después, apunta finalmente al dominio, tiene implicaciones técnicas. Ahí me parece que yace la vinculación donde la técnica vehiculiza el intento de articular la conciencia moderna. Lo que también señala Blumenberg en Historia del Espíritu de la Técnica es el exceso, la sobreexigencia que el progreso de la técnica impone al comportamiento de los humanos, de los hombres, que no pueden adaptarse al ritmo de los avances que propone la técnica. La tecnificación, entonces, representa una incompatibilidad entre las pretensiones teóricas infinitas y la finitud humana, un exceso que el hombre, en su condición existencial, no puede nunca asimilar, de manera que el proyecto, digamos, fracasa. La búsqueda de sentido termina por culminar en una saturación de sentidos. Eso es lo que el mundo devuelve a los hombres y también los devuelve a la deriva inicial. Ahora, me parece
y esto viene a cuento un poco de la presentación que hacía el profesor Villacañas respecto a la autoafirmación, que uno puede preguntarse en qué medida la autoafirmación es un proceso eminentemente moderno, y en ese sentido, ¿qué es lo eminentemente moderno de la técnica en relación a esto? Es decir, no hay una merma de orden en otras fases de la historia. ¿Cuál es el carácter específicamente moderno de este movimiento de piezas? Yo creo que la historia del espíritu de la técnica está íntimamente ligada al proyecto de autoafirmación humana. Nace con la autonomización de la técnica respecto al mundo y de los sujetos, y en ese sentido es una historia sin sujetos. Y esa historia es moderna porque incluso Blumenberg, en Historia del espíritu de la técnica, explica que la antigüedad, incluso en su fase más tardía, adolece de implicación técnica en su voluntad de conocimiento. Y esto, por ejemplo, en la caracterización que hace del epicureísmo, que apunta más bien a la desactivación y difuminación de las preguntas, más que a la agudización y condensación de las mismas que podemos ver a finales de la Edad Media. Más allá de que leamos esto como una contingencia o como una necesidad, la tecnificación asume el papel de un elemento constitutivo de la Edad Moderna. Frente a esto, podríamos recuperar una cita de Teoría del Mundo de la Vida, donde Blumenberg reconoce el carácter moderno de la tecnificación, cuando dice: para comprender el fenómeno moderno de la tecnificación no alcanza con la antítesis habitual de naturaleza y técnica. Hay que actualizar la conciencia a los requisitos y características de la nueva era. Hay que abandonar una conciencia precientífica y pre-tecnológica. Y me interesaba recuperar algo de la lectura de Pedro García Durán, en el volumen publicado en 2017, donde señala justamente la preocupación de Blumenberg por la historia, y a cuento de ella y del trunco proyecto de historia o de una historia espiritual de la técnica, conecta con estos dos factores o estos dos elementos el surgimiento de la metaforología. García Durán explica que alrededor de la cuestión de la técnica se articulan, para Blumenberg, una serie de problemas heterogéneos que pertenecen al campo de la mediatización del ser humano, y creo que ahí empieza a aparecer un poco la conexión con las metáforas absolutas y la metaforología. E incluso dice que la metaforología evidencia la importancia en la obra de Blumenberg a la hora de pensar la modernidad en su historicidad, y por eso tiene una relación intrínseca con la preocupación de Blumenberg por la técnica. Creo que con esto uno puede llegar al corazón, a la preocupación fundamental, no por ser especialmente importante, pero sí por ser transversal, me parece, a su obra, a la obra de Blumenberg, que es elucidar la relación del hombre con la realidad y el mundo. También, si tenemos en cuenta las ideas de paradigmas de una metaforología, uno podría preguntarse legítimamente si una historia del espíritu de la técnica no se abocaría al estudio tal vez de una nueva metáfora absoluta, seguramente muy emparentada con la metáfora de la luz, si tenemos en cuenta las definiciones que da Blumenberg allí sobre el carácter pragmático, orientador que tienen las metáforas para los hombres. En ese sentido, no es muy distinta la definición que se da en paradigmas respecto de las metáforas absolutas y lo que decíamos recién sobre la técnica. Y es leyendo las metáforas absolutas que podemos dar cuenta de los movimientos en la comprensión del mundo y el yo occidental, dice Blumenberg. A mí me parece, y esto no puedo reponerlo por una cuestión de tiempo, pero lo van a poder encontrar cuando esta publicación vea la luz, que hay que tener en cuenta para pensar la técnica en Blumenberg el giro antropológico que da a finales de los 70, que es posible conectar la antropología filosófica sobre la precariedad instintiva del hombre con la evolución de su metaforología, pensada como teoría de la historia, que analiza la relación media del hombre con la realidad. En ese sentido, también vale tener en cuenta las discusiones y debates de Blumenberg con la historia conceptual, porque a raíz de ellos, la metaforología toma músculo como teoría de la historia. Y desde esa perspectiva, creo que la reflexión sobre la técnica tiene lazos estrechos con la cuestión de la metáfora, se encuentra profundamente atravesada por esta preocupación por la historia que recorre toda la obra de Blumenberg, por la preocupación de atender a los condicionamientos de la relación del hombre con la realidad. No voy a reponer aquella cita que ayer se leyó a viva voz sobre la relación del hombre como aplazada, complicada, selectiva, metafórica. Simplemente decir, o
resaltar esta función antropológica como mediación insustituible y necesaria con una realidad que de otro modo sería mortal que tienen las metáforas. Ahora, también sería posible, por ejemplo, si leemos esta cita que les quiero compartir de las realidades en que vivimos, que a partir del diagnóstico que nos provee Blumenberg, la nueva situación existencial exige una relación más moderada y política con la realidad, basada en una técnica para arreglárselas en lo provisional antes de alcanzar todas las verdades morales y definitivas. En ese sentido, no solo se abre la puerta para pensar la tecnificación como lo propio de la modernidad, sino también pensar el uso técnico de las metáforas y en particular de las metáforas absolutas. Pero esto implicaría reducir las metáforas a técnicas para la subsistencia existencial, digamos, y el dominio sobre una realidad que es siempre hostil. Yo creo que seguir esa línea es disruptivo para todo lo que venía contando anteriormente, en la medida en que requiere reducir únicamente a su faz técnica las metáforas y pierde exactitud lo que les traía antes sobre la faz eminentemente moderna o una dimensión eminentemente moderna de la técnica hoy. Sin embargo, es una pregunta legítima que podemos hacer a la obra de Blumenberg. Para mí se trata más de ver el rol metafórico y mediador de la técnica y su carácter histórico moderno antes que la faz exclusivamente técnica de las metáforas, que sería, digamos, concentrarnos en una sola dimensión de ellas y perder de vista su significancia. Para cerrar, y a cuento de algunas lecturas que intentan ver a lo largo de la obra de Blumenberg, e inclusive en comparación con otros autores, con Heidegger, con Adorno, con Husserl, alguna disyuntiva entre la demonización o la patologización de la técnica, creo que Blumenberg lo que hace es imponer salvedades a la modernidad y también al complejo técnico-científico, si queremos decirlo de alguna manera, sin negarlos. Lo que siempre nos va a recordar Blumenberg es que el proyecto de autoafirmación humana moderno fracasa incesantemente ante el absolutismo de la realidad, que la búsqueda del dominio técnico del mundo, de la realidad, de la naturaleza, lo que descubre es la propia faz hostil de todas estas cosas. Que los intentos por colmar la curiosidad teórica, ganar en saber y en sentido para la existencia, son infructuosos y abrumadores porque nos devuelven una saturación de sentido, culminan en algún punto en una humillación del hombre ante el absolutismo de la realidad, que no por eso hace que el hombre baje los brazos, sin embargo. En definitiva, y para cerrar, lo que creo que puede verse es que la historia del espíritu de la técnica que Blumenberg elabora se encuentra estrechamente conectada a la autoafirmación humana que tiene lugar en la modernidad ante el absolutismo de la realidad. Y en ese sentido, si miramos la metaforología como una teoría de la historia, la reflexión sobre la técnica presenta lazos estrechos con la cuestión de las metáforas y de las metáforas absolutas para Blumenberg, porque está profundamente atravesada por esta preocupación por la historia y sus condicionamientos sobre la relación de la realidad del hombre con la realidad, mejor dicho. El propio García Durán sintetiza el ser humano y su historia como los dos polos de atención preferentes de Blumenberg. Yo creo que el pensar de Blumenberg sobre la técnica nos permite decir que la técnica cumple un rol fundamental para desentrañar la historicidad de la historia. Eso es todo y muchas gracias. Vale, Gonzalo, muchísimas gracias. Y entonces, en este momento, no sé cuánto tengamos para las preguntas, pero supongo que podemos tomar algunos minutos para ellas. Entonces, quien tenga preguntas puede, por supuesto, levantar la mano, ponerlas en el chat o pues directamente abrir su micrófono. Sí. Sí, te escuchamos. ¿Me escucháis? Sí. Perfecto. Yo tendría, muchas gracias a todos los ponentes, la verdad que ha sido un lujo poder escuchar todas y tendría una concreta para el último ponente, para Gonzalo. Me ha interesado mucho ese matiz evolutivo que nos ha señalado en el mismo pensamiento de Blumenberg, su relación o encaje con la antropología filosófica del hombre carencial, que sitúas en los años 70. Claro, con
con el espectro y la cultura filosófica amplia que tiene Blumenberg, él habla siempre de Plessner y su encuentro con Husserl. Te preguntaría cómo es que hay que esperar hasta los años 70 para que él se fije en la obra de esa antropología del hombre carencial, que es verdad que yo conozco que cita a veces a Gehlen, pero no sé si yo entiendo que en otras obras quizá, que yo no tengo a la mano, pues cita la gran obra que yo creo que instaura esa línea antropológica, que es la de los niveles del orgánico de Plessner. Si podrías abundar un poquito más por ese aspecto, que lo has mencionado además 2 veces, pues me interesa mucho. Como me parece un poco tardía ese encuentro, ¿por qué? ¿Qué piensas de esa evolución? Que me parece muy fecundo cómo lo interpretas, ¿no? Cómo su metaforología pasa de una crítica a la modernidad y la historia a, digamos, a un componente más existencial antropológico, precisamente en esos años. No sé si queda clara por ahí la pregunta. Muchas gracias. Bueno, digo lo que te puedo decir, que no son grandes noticias. Lamentablemente, como no soy un gran estudioso de Blumenberg, tendría que conocer mucho más su itinerario. Yo esta lectura la recupero un poco de Ernst Müller, que hace un recorrido sobre el concepto de técnica en Blumenberg y puede explicar mucho mejor tal vez estos encuentros y desencuentros con algunos autores, especialmente con Husserl, y sobre todo me imagino que podrá decirte más sobre el porqué de este tardío encuentro con la antropología filosófica o con esta mirada del hombre. Simplemente te puedo decir eso y luego podemos intercambiar, te puedo enviar estas lecturas que te comento. Y de vuelta, muchas gracias.